¿Cómo va, gente bella que me mira por YouTube? Espero la vida les esté sonriendo. Mi nombre es Ariel Janowski y estás viendo Por si no lo sabías. La idea de todos estos videos es siempre aprender algo nuevo. Hoy voy a compartirles algunas palabras que no son muy usadas en el habla del día a día, por eso mucha gente no sabe su significado. Pero son palabras interesantes y vale la pena aprenderlas para ampliar nuestro vocabulario al comunicarnos y de paso, cañazo, quedar cheronca en alguna charla. La primera es inefable. Significa algo tan increíble que no puede ser ni expresado ni explicado con palabras. La segunda es eleuteromanía. Esta palabra describe un intenso deseo irresistible de amor por la libertad. ¿Cuántos de nosotros no somos eleuterómanos? Ahora ya sabes cómo se dice. Libre, 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 soy libre. Burdégano. ¿Qué significa? Es un animal. La cruza entre el caballo y la burra. Petricor. Es el famoso olor a lluvia. Ahora cuando llueva podés decir, qué rico petricor. Es un olor que personalmente me encanta. Y no tiene nada que ver, pero ya que estamos te cuento que también me fascina el olor a nafta, al de la gasolina. El término petricor fue creado en 1964 por dos geólogos australianos. Resiliencia es la capacidad de adaptación a cualquier circunstancia y hacer frente a las dificultades de la vida. Una persona resiliente ve posible lo imposible y aprende a sobreponerse del dolor emocional más fácilmente. Melifluo es un sonido súper delicado, meloso y excesivamente dulce. Cuando escuchás canciones y voces de cantantes que te llegan al corazón por su dulzura, se dice que tienen voces melifluas. Pareidolía. Esta palabra expresa un fenómeno psicológico que consiste en ver formas, siluetas, rostros, animales en lugares tipo las nubes, en las montañas, en aparatos, en imágenes. Debo confesar que a mí me pasa. Ya de chico recuerdo una vez estar en la cama y de repente en las sombras de mi cortina apareció una azafata con un cuchillo. Obviamente me cagué todo y me fui corriendo a la habitación de mis padres. Ya que te aparezca una mujer con un cuchillo es una cosa, pero tras cartón, que sea una azafata, cualquiera. Obviamente de grande no veo cosas tan flasheras como esas, pero sí sigo viendo rostros de manera subliminal en algunas imágenes. ¿Piensan que estoy re loco o a ustedes les pasa algo parecido? Coméntenlo, déjenlo en los comentarios, así sé que no soy el único que tiene pareidolía. Muchas gracias. Nefelibata es alguien ido de la realidad, lo que típicamente conocemos como una persona que está en las nubes. Verbigracia. Nada tiene que ver con agradecer. Esta palabra es un sinónimo de por ejemplo. Acendrado. Es un adjetivo para referirse a la conducta de una persona o algo que es puro y sin defectos. Verbigracia, podemos decir que Romeo, con su acendrado amor, cautivó el corazón de Julieta. Limerencia. Amor obsesivo, la enfermedad del amor. Sufrir de limerencia significa literalmente estar hecho un boludo bárbaro por culpa del amor. Al final, soy un boludo importante. Y hablando de boludo, tenemos la palabra samacuco. Refiérese a alguien que haciéndose el dolobu, el boludo, el tonto, consigue finalmente hacer siempre lo que quiere. Escopestesia. ¿Nunca sintieron la energía de alguien observándolos? Onda, te das vuelta y de repente sí, te estaban mirando. Me imagino que sí, porque es muy común. Esa sensación, ese fenómeno extrasensorial, se lo conoce como escopestesia. Ahora ya puedes agregarla a tu vocabulario. De orígenes griegos y de su filosofía, tenemos la palabra aponía. Esta significa ausencia del dolor físico. También tenemos la palabra ataraxia. Suena como un planeta galáctico, pero es un estado de ánimo, de un equilibrio mental que se caracteriza por la tranquilidad, la serenidad y la ausencia de temores y de preocupaciones. ¿Cómo me gustaría estar en ataraxia? Arrebol. No significa árbol con doble R, árbol. Arrebol es el color rojo que adquieren las nubes por la intensidad del sol. Esta palabra la conocí gracias al Joe Arroyo y su canción Noche de Arreboles. Hay noches de arreboles que incitan al amor.
inmarcesible. ¿Qué significa? Que no se marchita. Esta la conocí en Colombia y la conocen todos los colombianos porque forma parte de su himno nacional. Oh gloria inmarcesible, oh júbilo inmortal, en el surco de hipear, sinónimo de gemir. El origen de esta palabra la verdad es que lo desconozco, pero puedo imaginarme que nació en Woodstock, cuando estaban todos los hippies teniendo sexo y cuando llegaba el momento del orgasmo estaban todos a full hipeando. Obviamente es un chiste, pero la palabra es real y es sinónimo de gemir. Y nuestra última palabra es oxímoron. Me gusta. Esta palabra, más que una palabra, es una figura literaria. Las figuras literarias, también conocidas como figuras retóricas, las más conocidas, por ejemplo, la metáfora, la comparación, la ironía, etc., son formas de emplear las palabras de maneras no convencionales para dotarlas de expresividad o belleza. Oxímoron es la figura literaria que produce una contradicción en la frase. Esto sucede agregando dos palabras opuestas para crear una tercera. Verbigracias, siento un dolor placentero. Hubo un silencio ensordecedor. Veo una luz oscura. Bueno, chicuelis, ha sido todo por hoy. Espero hayan aprendido muchas cosas nuevas. Recuerden las cositas de siempre, la de like, suscribirse, compartir el video y nos vemos la próxima. Muchísimas gracias. Os quiero. Adiós.